Estudiamos Santiago, hermanos, ya casi acabamos la mitad del capítulo, pero, hermanos, hemos visto, ¿verdad? Vimos en las dos anteriores predicaciones que Santiago señala dos problemas en la iglesia, ¿verdad? El primero de ellos era un corazón egoísta, ¿verdad? Con celos amargos, que batalla continuamente dentro de la iglesia. Y hace 8 días veíamos otro problema en la iglesia, ¿verdad? Santiago les llama, almas adúlteras, ¿verdad? Un corazón inclinado hacia la idolatría. Pero el Evangelio se caracteriza no solamente por señalar lo malo, sino por corregirnos hacia lo bueno. Y ahora Santiago va a dar dos recomendaciones para la iglesia. ¿Qué es lo que debemos de hacer? La primera que vamos a ver este domingo se habla acerca de una fe viva que se somete a Dios. Vamos a Santiago 4, hermanos, capítulo 4, versículos 7 al 10, hermanos. Santiago 4, versículos 7 al 10. ¿Ya lo tienen, hermanos? Vamos a hacer la lectura todos juntos y después vamos a hacer una oración. Así dice la palabra de Dios. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones, afligidos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Amado Padre, te damos gracias por tu palabra. Te agradecemos, Padre, por tu gracia que es mayor. Te agradecemos, Padre, porque sabemos que todas tus promesas son fieles, firmes y ciertas en Cristo. Te agradecemos, Padre, y te pedimos que tú sigas haciendo la obra en nuestros corazones. Que tu palabra sea expuesta esta tarde. Usa este humilde siervo, Padre, para comunicar únicamente tu palabra. Es lo que te suplicamos en el nombre de tu Hijo Cristo. Amén. Amén. Este pasaje, Santiago nos indica 3 cosas que hay que hacer. La primera de ellos es someternos a Dios. Es interesante, la palabra someternos es algo urgente, ¿verdad? No dice, a ver, si un día de estos ya se van sometiendo a Dios, ¿verdad? O en la oportunidad que tengan, sométanse a Dios. No es lo que dice Santiago, sino dice, sométanse, someteos, pronto, rápido, lo más pronto que puedan. Es algo urgente que deben de hacer. Deben de sujetarse a Dios y a su voluntad. Pero esto no, hermanos, esto no es una sujeción forzosa, sino es una sujeción voluntaria de un siervo hacia su Señor. Dios no busca una obediencia forzada. Dios no quiere que leamos forzadamente. Dios no quiere que oremos forzadamente. Dios no quiere que lo obedezcamos forzadamente. Dios ha hecho una obra en nuestros corazones para que seamos capaces de amarlo. Ha cambiado nuestro corazón de piedra, ha cambiado nuestro corazón duro hacia Él, que lo odia, que busca alejarse de Él, y nos ha puesto un corazón que busca amarlo. Y cuando nosotros amamos a Dios, por lo tanto, le obedecemos. Vamos a Juan 14, hermanos. Son las palabras de Jesús, Juan 14, versículo 15. Aquí Jesús está hablando acerca de un mandato hacia los discípulos. Y les dice Jesús a todos los discípulos, ¿verdad? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Dice, si ustedes aman a Jesús, si nosotros amamos a Dios, ¿qué es lo que debemos de hacer? Guardemos sus mandamientos. Y lo haremos por amor, ¿verdad? Lo haremos porque amamos al Señor sobre todas las cosas. Y dice el versículo 21, ahí en Juan 14, y el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. Un reflejo de que amamos al Señor es que guardamos sus mandamientos. Por eso podemos someternos a Él voluntariamente, porque ahora tenemos un corazón
distinto que busca amar a Dios y que busca obedecerle por amor a su nombre. Dice Santiago, someteos a Dios. Pero hay algo que debemos hacer también, ¿verdad? Dice, y resistir al diablo. En primer lugar, debemos someternos a Dios. Y en segundo lugar, lo que debemos hacer es resistir. Es contrario a lo primero, ¿verdad? Primero hay que sujetarnos a Dios. Y lo que va a pasar es que vamos a resistir al diablo. Esta es una expresión que se usaba comúnmente en las guerras, ¿verdad? Es como si Santiago estuviera haciendo una imaginación, una imagen, ¿verdad? De unos soldados dentro de una trinchera que están resistiendo al enemigo, ¿verdad? Dice, entonces, por lo tanto, nosotros estamos llamados a resistir al diablo, a resistir, a pararnos firmes en contra del enemigo. Es una imagen clara acerca de la guerra espiritual. Vamos a Efesios 6, hermanos, versículo 11. Aquí Pablo habla acerca de esta guerra espiritual. A veces hemos llegado a confundir un poco la guerra espiritual, ¿verdad? Que es una realidad de nuestros días, es una realidad en la vida del cristiano, esta guerra espiritual. Pero dice la palabra de Dios, dice, vestíos, ¿qué hay que hacer? Dice, vístanse de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes en contra de las acechanzas del diablo. Dice, esta es una guerra espiritual, resistan al diablo. ¿Qué debemos hacer? Dice, vístanse de la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podamos estar firmes, para que podamos resistir, para que podamos no dejar que avance el diablo en nuestra guerra espiritual. La palabra diablo es una traducción de una palabra que se llama calumniador, aquel que miente, aquel que engaña, ¿verdad? Es un pecado. Esta palabra se le denomina a Satanás, ¿verdad? En el Nuevo Testamento se le dan varios adjetivos a este diablo. Se le llama el maligno, el homicida, el mentiroso, el adversario, el enemigo, el que engaña al mundo, el que acusa a los hermanos. Tiene un sinfín de adjetivos que nos enseña quién es este enemigo. Pero hay una promesa, ¿verdad? En Santiago dice, no solamente resístanlo, no solo es cosa de resistirlo, no es cosa de estar firmes. Si nosotros resistimos al diablo, entonces huirá de vosotros. Es Cristo, es la victoria en Cristo sobre el diablo, y especialmente en su cruz, que ha derrotado a Satanás, lo que nos permite hacerle frente, resistencia al enemigo. Vamos a Juan 12, versículos 31 y 33. Esas palabras son de Jesús, estando en la última cena, ¿verdad? Y está aquí explicando, es antes de la última cena, y está explicando por qué es necesario que Él muera. Versículos 31 y 32 dice, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. El Evangelio de Juan se caracteriza por esta palabra, de ser levantado, de que el Hijo de Dios va a ser levantado, ¿verdad? Hablando de su muerte expiatoria en la cruz. Dice, pero cuando venga este juicio, dice aquel que está en control del mundo, dice, será echado fuera. La muerte de Cristo en la cruz nos garantiza a nosotros la derrota del enemigo, de Satanás, del diablo, ¿verdad? Es lo que nos hace capaces de saber que podemos ganar la guerra espiritual. De nada serviría luchar una guerra en la cual vamos a perder. Sin embargo, la palabra de Dios nos alienta, ¿verdad? ¿Qué debemos hacer? Dice Efesios 6, vístanse de la armadura de Dios. Y entonces podrán hacer frente, podrán estar firmes en contra de las acechanzas del diablo. Podemos hacer frente únicamente con la armadura de Dios. Es interesante, es el diablo aquel que tienta a los hermanos, pero solo tienta, ¿verdad? Nadie, ningún cristiano, ningún ser peca en contra de su voluntad.
Cada pecado que cometemos está de acuerdo a nuestra voluntad. Todos todos pecamos dentro de nuestra voluntad. Sabemos que es pecado, sin embargo decidimos hacerlo. Como dice Santiago, nos entregamos a esas tentaciones, ¿verdad? Es cierto, el enemigo, Satanás, nos tienta, sin embargo nosotros accedemos a esas tentaciones. En primer lugar, dice Santiago, sométanse a Dios, sométanse debajo de la autoridad de nuestro Dios. En segundo lugar, dice el versículo 8, ahí en Santiago 4, dice, acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros, a ustedes, a nosotros, ¿verdad? En primer lugar, sometámonos a Dios. En segundo lugar, acerquémonos a Dios. Acércate. También habla de urgencia, es algo que debemos hacer todos los días. Esto habla, la palabra acercarse, dentro de la palabra de Dios habla acerca de una relación personal, cercana, una relación viva con Dios. Acercarnos nos permite conocer más a este Dios. Acercarnos nos permite tener una relación personal y cercana con Dios. Dice Santiago, acérquense, acércate a Él. Santiago tiene en su mente algunos conceptos en el Antiguo Testamento. Vamos al Salmo 145, versículo 8, ¿verdad? Dice el salmista en este salmo: Salmo 145, versículo 18. Dice, cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cercano está cerca, nosotros nos podemos acercar a Él. También Santiago tiene quizá en su mente aquellas palabras en el Éxodo, versículo 19, ¿verdad? Esto es un concepto que se tiene desde el Antiguo Testamento. Dice el versículo 19, Éxodo 19, versículo 22. Dice, y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga con ellos estrago. Es muy interesante. Dice, todos aquellos que se quieren acercar a Dios deben de ser santificados. Aunque aquí está hablando de los sacerdotes, nosotros en Cristo somos llamados también sacerdotes, ¿verdad? Capaces de servir a Dios. Dice, pero todos podemos acercarnos a Él. Nos llama a acercarnos. ¿Por qué? ¿Por qué acercarnos a Dios? Porque tristemente nos hemos alejado de Él. Puede ser que nos hayamos resbalado y nos hayamos alejado de Él. Puede ser que nuestros pecados cada vez nos alejan más y más. Pero dice Santiago, acércate a Él. Acércate a Él. No importa qué tan lejos hayamos quedado, no importa qué tan lejos estemos, no importa hoy la condición en la que estemos, nos podemos acercar a Él. ¿Por qué? Dice, acérquense a Él y Él se acercará a ustedes. Es increíble esta promesa, ¿verdad? Nos recuerda aquel hijo pródigo que gastó, malgastó, estuvo lejos, ¿verdad? Decía, no merezco ser llamado su hijo. Sin embargo, el Padre recibiéndolo con amor. Nosotros hoy somos llamados a acercarnos a Él. Hay una gran promesa, acerquémonos a Él y Él se acercará a nosotros. Es en la obra de Cristo que nos podemos acercar a Él. Vamos a Hebreos 4, versículo 16. Dice el autor de Hebreos, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. En primer lugar, dice Santiago, hay que someternos a Dios. Pero en el segundo, y muy importante, acerquémonos a Dios. Acerquémonos a Dios. Hoy es oportunidad, mis hermanos, en la cual hay que acercarnos a Dios. Puede que estemos fallando, puede que en nuestra vida tengamos problemas, puede que en nuestra vida tengamos pecado,
Pero dice Dios hoy, acércate a mí. Porque si tú te acercas, estoy cercano a ti. Cristo hace posible que nos podamos acercar confiadamente a Él. Somos pecadores, pero en su sangre, en su muerte expiatoria, ahora podemos tener una entrada cercana a Él. Acércate a Él. Sigue diciendo Santiago, en el versículo 8, pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Dice pecadores. Recordemos que Santiago le está hablando a unos cristianos judíos, y esta palabra de pecadores se usaba exclusivamente para los gentiles, aquellos que no tenían la ley, aquellos que no tenían las promesas de Dios, ¿verdad? Es una ofensa. Para nosotros sería como nombrar algo sucio, ¿verdad? Como decirle ratas, acérquense, purifiquen sus manos, ¿verdad? Bueno, no sé si les da asco las ratas, a mi esposa sí, y a mí un poquito, pero es verdad, es para los judíos, es una ofensa decirles gentiles, porque ellos conocían al Dios vivo, al Dios santo, ¿verdad? Pero lo que Santiago quiere hacer es despertarlos, es llamarlo a un despertar. Mire, tú también estás sucio y necesitas del Evangelio. ¿Qué necesitas hacer? Dice, limpia tus manos, limpia tus manos. Dice, pecadores, nosotros, todos, limpien sus manos. Esta palabra, ¿verdad?, habla en un sentido metafórico, no habla literalmente de ir al baño y lavarnos las manos. Aunque un dato curioso es que 1 de cada 3 hombres se lava las manos después de ir al baño. Y en las mujeres 2 de cada 3. Es como un dato curioso, ¿verdad? Entonces, espero que ahora con el tiempo de COVID nos lavemos un poco más las manos. Pero Santiago no está hablando de lavarnos esas manos, ¿verdad? Está hablando en un sentido metafórico. Está en su mente aquellas purificaciones de los sacerdotes en el Antiguo Testamento. Vamos al Éxodo 30, versículo 14. Éxodo 30, versículo 14. Dice el 17, habló más Jehová a Moisés diciendo, harás también una fuente de bronce con sus bases de bronce para lavar y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar y pondrás en ella agua y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión se lavarán con agua para que no mueran y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran, y lo tendrán por estatuto perpetuo él y su descendencia por todas las generaciones. Es interesante, Santiago quizá tenga en su mente este versículo, ¿verdad? Aquellos que sirven a Dios, dice, aquellos que se acercan al altar, dice, tienen que lavarse sus manos. Y podemos pensar, bueno, quizá en un sentido higiénico, pero la verdad es que está hablando en una metáfora igual, ¿verdad? Hablando de una purificación en nosotros, un lavamiento dentro de nosotros, ¿verdad? Hay que ser lavados para acercarnos al altar, hay que tener las manos purificadas y los pies limpios para acercarnos a Dios. Y esto es imposible si no está la obra de Cristo en medio. Nosotros lavamos nuestras manos, lavamos nuestras culpas en la sangre del Cordero. Dice, pecadores, limpien sus manos, pero también aquellos que tienen doble ánimo, ¿verdad? Dice, y vosotros y ustedes, se los de doble ánimo. ¿Qué significa aquellos de doble ánimo? Santiago está hablando de aquellas personas que son inconstantes, que aquellas personas que tienen en su deseo el servir y acercarse a Dios. Sin embargo, en su corazón sigue ese deseo de querer rebelarse, de querer seguir los deseos de su corazón. Están en esa pelea, ¿verdad? Entre dejarlo todo para seguir a Dios o dejarlo un poco o no dejarlo tanto. Es a esas personas a las que se refiere Santiago. Aquellas personas que quieren venir que vienen a la iglesia quizá,
pero saliendo son otra persona completamente. Dice, aquellas personas de doble ánimo, que no han decidido correctamente ya irse al mundo o que estar sirviendo, acercándose a Dios. Dice, aquellas personas de doble ánimo, ¿qué es lo que deben de hacer? Purificar vuestros corazones. La purificación para los judíos tenía un tema ceremonial y un tema moral, ¿verdad? Unos lavamientos y purificaciones había dentro de la ley judía, ¿verdad? Para limpiar, en cuestiones de higiene, ¿verdad? Había cosas que tenías que romper si se moría algo, si lo tocaba a alguien que estaba muerto o enfermo, pero había cosas que tenías que lavar y purificar para su uso posterior. Sin embargo, en una cuestión ceremonial, habla de una purificación del corazón y de quitar la culpa. Esa purificación se da con mayor acentuación en el día de la expiación, aquel día en el que el pueblo es libre de pecado, que son limpios, son purificados de sus corazones, aquellos pecados que han estado cargando, ese día son limpios. Santiago está diciendo, pecadores, acérquense a Él y acérquense con sus manos limpias, limpien sus manos con el Evangelio, purifiquen sus corazones con el Evangelio, con lo que Cristo ha hecho. Se pueden acercar confiadamente, así es verdad, pero háganlo con manos limpias y corazones purificados. Vamos a Hebreos 10, versículo 22. Hebreos 10, versículo 22. Se acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Acerquémonos, hermanos, a este Dios misericordioso, este Dios de gracia, este Dios de amor, con manos limpias, con cuerpos purificados por el precioso Evangelio. ¿Por qué hay que purificar los corazones? Porque es el centro de nuestros deseos, es el centro de lo que nosotros conocemos y es el centro de nuestras voluntades, de lo que queremos hacer. Por eso dice Santiago, purifiquen su corazón, un corazón que ame a Dios. Por último, hermanos, Santiago nos llama a hacer algo, nos llama a humillarnos delante de Dios. En primer lugar, hay que someternos. En segundo, acercarnos. Y en tercero, humillarnos delante de Dios. Dice el versículo 9, afligíos y lamentad y llorad. Son tres cosas, ¿verdad? Afligidos habla de alguien que está en situaciones difíciles, que está atravesando por momentos difíciles, ¿verdad? Lamentar habla de una tristeza en el corazón. Y llorar habla de algo que se exterioriza, algo que se ve, ¿verdad? Yo puedo estar muy triste, pero seguir sonriendo. Pero dice, aflígete, laméntate y llora. ¿Por qué? No hablamos que en la presencia de Dios hay gozo. No hablamos acerca de que si estamos más cercanos a Dios, hay vida, hay alegría. No dice el salmista, iré en gozo y regresaré cantando. ¿A qué se refiere Santiago? Santiago está haciendo una llamada a un arrepentimiento genuino, a un cambio de pensar y a un cambio de corazón. Dice, es un momento ahora de que examines tu vida y veas que necesitas cambiar varias cosas en tu forma de pensar, en tu forma de actuar, ¿verdad? Por eso sigue diciendo, dice que vuestra risa se convierta en lloro y que vuestro gozo se convierta en tristeza. Santiago lo que desea es que nos examinemos a nosotros mismos, que veamos nuestros pecados, que veamos nuestras fallas y que nos arrepintamos de él. Que no solo sea un remordimiento derramando unas lágrimas de cocodrilo, sino que sea un arrepentimiento genuino, con un corazón contrito y humillado, presentado delante de nuestro Dios. Acércate a Él, ¿verdad? Pero con un arrepentimiento genuino. Que examinemos la condición espiritual y que vengamos a Cristo.
simplemente que nos humillemos delante de Él. Dice el versículo 10, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Humillaos, ven y humíllate delante del Señor. Preséntanos tu vida como una ofrenda. Presenta tu vida, tu corazón, como una ofrenda a nuestro Dios. Humíllate. ¿Y qué es lo que va a pasar? Dice, Él te exaltará. Humíllate y Él te exaltará. Esta es una promesa, ¿verdad? Pero con una condición. ¿Cuál es la condición? Humillarnos. ¿Qué va a pasar? Nos va a exaltar. Es una promesa. Y esta promesa tiene que ver con dos cosas esencialmente. Primera, esta promesa tiene que ver con nuestra vida hoy, con nuestra vida presente, que habla de una corrección moral y espiritual. Humíllate delante de Él y Él te va a exaltar. Puede que te hayas equivocado, pero humíllate delante de Él y te va a exaltar, te va a restituir, te va a poner en el lugar de gracia. Pero también tiene que ver con un sentido de una gloria eterna. El día en el que estemos delante de Él, Él nos exaltará. Vamos a 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Dice Pedro, ¿verdad? Capítulo 5, versículo 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Santiago hoy nos indica, hay que someternos debajo de la autoridad de Dios. Hay que someternos a Él, hay que someternos en su señorío. Pero no solo eso, ¿verdad? Nos dice, acércate a Él. Has fallado, hermano, te has alejado de Él, acércate a Él. Te has equivocado, tu corazón ha sido egoísta, tu corazón ha sido idólatra, acércate a Él. ¿Cómo? Con un corazón humillado. Humíllate delante de Él. Examina tu vida. Hoy aplique el Evangelio a tu corazón. Vete en ese espejo que es el Evangelio, que es su palabra, y ven a Él. Ven a Él. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos humillamos delante de Él, Él nos exaltará cuando fuere tiempo. Vamos a orar, hermanos, para terminar este tiempo. Padre Santo, te agradecemos tus bondades, te agradecemos tu gracia, te agradecemos tu amor, Padre, porque hoy recordamos, Padre, que seguimos teniendo corazones duros, que seguimos teniendo corazones egoístas, corazones idólatras, pero también te damos gracias por tu gracia tan grande, porque aquella gracia nos ha cubierto, porque aquella gracia que solo se puede encontrar en tu Hijo Cristo, podemos acercarnos a ti. Qué gran palabras a nuestras vidas, Padre, saber que si nos acercamos a ti, tú te acercas a nosotros, no nos echas fuera, sino nos aceptas como tus hijos. Te damos gracias y te pedimos de tu gracia para esta semana, para que sigas haciendo tu obra en nuestros corazones, que nuestras vidas sean cambiadas y que podamos ser unas ofrendas vivas que traigan gozo a ti. Es lo que te suplicamos en el nombre de tu Hijo Cristo. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Dios les bendiga.